Liliana. Hola. Hola, manitos, hola, manitos. Ya. Qué elegante. ¿Qué necesitas? ¿Puedes ir a cerrar el baño por acá adentro, por favor? Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Bien, gloria a Dios. Vamos a continuar con nuestra clase. Amén. Entonces, estábamos viendo el primer, vamos a decirlo así, el primer de las cinco sabidurías que nos habla aquí el manual. Vimos la primera, que es la sabiduría espiritual, amén. ¿Cuál? Y después Me dijo la primera. Ahorita estamos en la emoción. la sabiduría emocional, ¿verdad? Una de las cosas importantes, vimos ahí, hicimos cuál de estas sabidurías nosotros debemos de tomar de manera buscar para un correcto desarrollo dentro de nuestra vida cristiana. ¿Eh? Habíamos dicho aquí la sabiduría emocional igual a gracia, ¿sí? El punto número 2. Y después pusimos aquí en una parte de abajo, dice, medita aquí un momento cuál de tus relaciones. No, es que esto ya lo puso. ¿Cuál? Hay que reflexionar. Esto ya lo puso. ¿Cuáles de esas relaciones que empezamos a vivir? Sí, esto es. De una manera correcta, Falta esto. pero por falta de nuestra sabiduría emocional empezaron a deteriorarse. Hablábamos en el manual que por causa de que de no buscar esa sabiduría emocional en parte de Dios, muchas de nuestras relaciones en Bueno, todos los quedamos ámbitos aquí. hablando Pues está tocando el mismo tema de aquí. ¿ok? Entonces, vamos a ver, dice, el desarrollo de la sabiduría emocional. Dice, lo bueno de todo esto es que se puede corregir si nos damos, si damos los primeros pasos, ¿ok? ¿Qué se puede corregir? ¿Qué se puede trabajar? ¿Qué se puede moldear? La sabiduría emocional, ¿ok? Quiere decir que yo, si hoy no la tengo, si hoy estoy pasando por alguna situación difícil, aún estoy a tiempo. ¿Ven? Una buena relación en cualquier nivel es intencional. Se invierte tiempo, dinero y trabajo. ¿Y por qué digo tiempo, dinero y trabajo? Hermano, en alguna amistad, bueno, en la familia, en el matrimonio, siempre hay algo que se debe de invertir. Si una de nuestras relaciones ya está fracturada, pues tenemos que trabajar en cómo recuperar la confianza. En otro, pues tal vez como hombres, como mujeres, ¿verdad? Te ha abusado. ¿Cuándo lo está puso? pasando? ¿Ah? Ya se me pasó la primera. Intencional. Aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo de qué? De poderles brindar. Se invierte las dinero. herramientas, de poder generar y promover, ¿verdad?, la confianza dentro del hogar. Pero es algo que ni lo escuché. verdaderamente cada uno de nosotros podemos Ahí es trabajar. corregir aquí. Me faltó No está todo esa. perdido al final Ya del está. día. ¿Cuál es? Corregir. Eso es a veces lo que nosotros debemos de tener en nuestra conciencia. Todavía no está todo perdido. No es que ya le fallé, no es que no me acepta, es que yo estoy tratando de recuperar la confianza, es que
yo ya estoy empezando a ser diferente y como no ves la respuesta, ¿verdad?, que tú quieres, entonces lo dejas de hacer. La pregunta es, ¿eso es emocionalmente correcto? No, porque se supone que tú ya dices que quieres cambiar, pues cambia, aunque los demás no lo vean como tú quieres que lo vean. Pero si tú te dejas guiar por la emoción, el rechazo, vamos a decirlo así, del obstáculo, de la resistencia, si es más poderoso que tú eso, entonces déjame decirte que todavía tenemos que caminar en áreas importantes internas, ¿sale? En Lucas 16:9, del 1 al 9, este era un hombre que actuó con sabiduría emocional en su trato con sus semejantes. Los hijos de la luz, que son los hijos de Dios, tenemos que aprender a ser también sagaces en nuestro trato con las demás personas. ¿Ok? La historia nos dice que hay un hombre que se acerca con Jesús, ¿qué tengo que hacer? Entonces el hombre le dice al Señor, si he defraudado a alguien, lo voy a pagar 4 veces más. Porque ella estaba actuando, ella estaba desarrollando en él que un amor hacia tal vez las ganancias deshonestas, tal vez hacia el estatus, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que nosotros empezamos a adquirir emocionalmente, ¿verdad? Es estabilidad de saber que no porque eres, no porque quieras tener, pues no eres. No, al final nosotros debemos de identificar quiénes verdaderamente somos, nuestra identidad. ¿Amén? Dice, este texto nos enseña a invertir por el bienestar de las relaciones con nuestros semejantes. Tienes que aprender a invertir. No es que ya le quitan un tiempo, ya le di esto, ya le di esto, ya le di aquello, y me traiciona y me habla mal de mí, y esto y el otro. Bueno, déjame decirte que eso el Señor se lo hicieron. Y déjame decirte algo más fuerte todavía. Bueno, vaya, espero que lo veamos de la manera más emocionalmente correcta que se puede. La gente no está obligada a amar. No es obligación. Allá afuera la gente no te va a amar. Pero como hijos de Dios, ahora nosotros sí tenemos una gran responsabilidad con nuestros semejantes. Nosotros sí, ya estamos conscientes. Es más, tu familiar que se está negando a venir, que tu familiar que se está empezando a congregar, que tal vez está burlándose de ti todavía, el vecino, ellos, vaya, su condición es otra. Pero tú hoy, como hijo de Dios, si tienes ese gran privilegio de decir, Señor, enséñame a amar, enséñame a no engancharme, enséñame a estar estable, a saber cómo debo de reaccionar ante las circunstancias. ¿Amén? Entonces, es algo bien importante. Si no lo podemos alcanzar, entonces le damos al Espíritu Santo que nos ayude. Amén. Es indispensable desarrollar esta sabiduría emocional para ganar las almas para Cristo. Nosotros en ILS tenemos una estrategia de evangelismo de contacto, anotando personas que conocemos, o sea, nuestros amigos, en los círculos evangelísticos. Y como dice el Señor, yo siempre se los he dicho, normalmente nos emocionamos porque viene un evangelista y le envío para Cristo y esta parte, pero en realidad la esencia de la iglesia del Señor siempre ha sido evangelista. A veces tal vez ya no lo hemos abrazado como lo que es la misión, el deseo del corazón de Dios para que tú y yo podamos alcanzar al Rey. Nuestra iglesia es evangelística en esencia, o sea,
Uno a la vez, uno a la vez. Si le quieres hablar a 10, la pregunta sería, ¿vas a atender a los 10? ¿Podrías atender a los 10? Pero como no vemos que son multitudes, creemos que ya está anticuada la visión. No, al contrario, creo que es más importante. Somos ¿qué? Supongamos, en el punto de los amarillos, somos 400. 400 haciendo el trabajo, con uno nada más. ¿A cuántos le alcanzaríamos? ¿A cuántos consolidaríamos al sitio, al año? Por lo menos unos 1000 en un año. En un año. Por lo menos. Entonces, esto debe de traer a nuestro corazón, ¿no? A nuestro corazón y a nuestra mente el que tenemos una esencia, pero emocionalmente no estamos listos a veces. Entonces, es ahí donde tenemos que identificar, ¿verdad? Que nuestra iglesia verdaderamente es evangelística. Lo que necesito hacer para desarrollar la sabiduría emocional. Fíjense, son pasos bien básicos que tal vez decimos, es que ya lo sé, sí, pero vuelvo otra vez al versículo base de la clase. El que quería saber sabio y entendido, demuéstrelo con qué. Dice, identificar tus propios defectos de carácter y disponerte a corregirlos. Fíjense, o sea, deja tú de frente. ¿Qué es lo que yo me tengo que, con lo que yo me tengo que comprometer conmigo mismo? Porque yo lo veo de esta manera. Dice aquí el segundo punto, perdona y pide perdón. Una de las palabras más fuertes. Yo lo ponía en la mañana como este ejemplo. Yo les decía, como aquel matrimonio que tal vez se fracturó, pero entonces ya pasó por administración, ya pasó por esto, ya pasó por aquello, pero emocionalmente no han dejado que el Espíritu Santo trabaje. Entonces la herida se sigue abriendo, se sigue abriendo la herida, se sigue culpando de lo que pasó hace 30, 20, 50 años atrás. Entonces nunca se progresa. Y eso también hablando en nuestro liderazgo, hablando en nuestro caminar, ¿verdad? Entonces, una de las cosas importantes también dice hablar menos y escuchar más. A veces mandamos al infierno a los que estamos evangelizando porque en ese momento tal vez no se quisieron convertir, no quisieron hacer la oración. Somos pacientes. Sembremos la semilla. Nosotros somos pescadores de almas. Hay hermanos que tal vez se animan a la primera y dicen que sí, y pasan 2, 3 años y ya no los ves porque todo fue que una llamarada, fue como la pólvora, un instante. Pero cuando viene el proceso de aquí, que estamos hablando de cómo ser formados, de cómo desarrollar estas habilidades, hablando de la sabiduría, tenemos que ser capaces. Amén. Dice ser humilde. Humilde, ahí con la palabra humilde. Cuidar tu apariencia física, otra de las cosas importantes. ¿Qué calidad de vida tú vas a querer? Eso lo vamos a hablar más adelante. Ahorita, gracias a Dios, vaya. ¿Puedes apuntarse? En lo particular, Sí. Yo espero vivir muchos años, que el Señor me dé, pero tengo que aprender a buscar y saber que yo, ¿cómo voy a querer vivir hasta la edad que el Señor me permita tener? Si yo quiero vivir 80 años, ¿cómo quiero vivir hasta los 80 años? ¿No? Si yo quiero vivir ahorita en la actualidad, ¿cómo yo me tengo que cuidar? Muy bien. Que yo tengo que honrar. ¿Amén? Dice, cuidar tu apariencia física, que tu conversación sea agradable, dice, con palabras adecuadas. Lo que debo evitar,
el chisme, bromas hirientes y sarcasmos, ¿qué dice? Las mentiras y los apodos. Culturalmente en México somos muy dados a eso, ¿verdad? A bromear del otro, a bromear de su aspecto físico, a bromear tal vez de su condición académica, o de dónde proviene, o de qué estado viene, o de qué barrio salió, ¿cierto o no? Raza, color. Y vaya, al final nosotros debemos de entender que hoy como hijos de Dios tenemos una doble responsabilidad. Amén. El mandato de Jesús en Lucas 16:9 es ganar amigos por medio de dice aquí de las ganancias a veces hasta injustas, ¿verdad? Esto nos indica que utilicemos los recursos que tenemos en esta vida para ganar almas que participen de la vida eterna. Y para ello es necesario sanar nuestras relaciones para todo. Y aquí vamos a decirlo así, muchas de las personas quieren hacer su interpretación de cómo ganarlas, pero al final del día no es como tú las quieras, como tú quieras convencer de ganarlas, no, hagamos lo que tenemos que hacer. La platicaba con una supervisora que un líder nos decía, es que la gente está muy bien, que hay que actualizarla, y es que ya la gente de los está en el dije, mira, por poco me persuades, porque eso ya lo he escuchado hace muchos años, y muchos, mira, si tú y yo hoy estamos aquí es porque la visión funciona. ¿Qué le digo a la supervisora que concluimos? Es que tú, con lo que Dios te dio, vas a clamar para que el Señor te dote de habilidad, de gracia, de favor, el tiempo que tú le vas a invertir, porque muchas veces decimos, vamos a pagar el precio, pero desafortunadamente pues es más cómodo no pagar el precio, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, vamos a hablar también aquí de la sabiduría mental. Precisamente eso es algo importante. No nada más las emociones, sino lo que estamos metiendo en nuestra cabecita, lo que están viendo nuestros ojos. Porque también eso va muy ligado a lo que nosotros estamos haciendo, a lo que nosotros, cómo nos vamos a comportar. Si estás viendo nada más pura catástrofe en los medios de comunicación, en lo que escuchas, vaya, es evidente que dentro de ti se va a generar miedo, incertidumbre, angustia. No quiere decir que lo hagamos, pero una de las cosas que hemos aprendido en este caminar con Cristo es que Dios tiene el control de todo. De todo, a él no se le va a escapar nada. Vaya, yo se lo digo así a muchos de mis amigos, nuestros padres y nuestros abuelos vivieron las peores etapas económicas de la historia de México, y aún así se compraron casa, sacaron negocios, crecieron empresas. ¿Qué tenían ellos que nosotros no tenemos hoy? El país es gigante. Somos 130 millones de personas en México, vamos para allá. Entonces, es un mejor país no podemos estar inmediatamente, porque puedes hacer trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque hay una conciencia, hay algo dentro de ti que sabes que te da la seguridad que lo que hagas va a ser bendecido por Dios. Va a ser bendecido por Dios. Pero todo va a depender de cómo tú te nutras de la palabra, cómo tú le creas a Dios, cómo tú empieces a ver las condiciones en las cuales tú te estás exponiendo. Dice, incrementar las capacidades y conocimiento en favor de la obra de Dios. ¿Para qué quieres un mejor empleo si al final vas a abandonar la obra, vas a abandonar tu llamado?
No es que Dios esté peleado por la riqueza, no, al contrario. Dios es un Dios, dice la palabra, que es el Dios del oro, el dueño del oro y de la plata. Es el dueño del oro y de la plata. ¿En qué va a bendecir? Solo cumplamos con lo que a nosotros nos toca, con nuestra fidelidad a Dios. En la obra, con nuestro tiempo, con nuestros recursos. Entonces, una de las cosas muy importantes, dice aquí, que el líder cristiano debe de crecer en la sabiduría espiritual y emocional, ya mencionadas en las clases anteriores, dice, pero es también muy importante crecer en esta sabiduría mental. Crecer en la sabiduría mental significa tener las capacidades y las herramientas y también el conocimiento necesario para ser más eficaces en el servicio de Dios, sobre todo para dar a conocer el Evangelio al mundo. Existen personas apasionadas por Cristo y por el Evangelio, pero sin una doctrina y conocimiento claro y sólido. Esto es muy importante. Algo que yo puedo ver de a lo largo de estos años, no es cuántas veces la hayas tomado. La visión, la doctrina, no es cuántas veces ya la hayas tomado. No es cuando tú sientas que ya lo sabes. No es eso. O sea, con lo que sabes, con lo que conoces, ¿qué tan vividas te has vuelto? Porque el que verdaderamente comprende el conocimiento está siempre al servicio, no se sirve de él. ¿Y cómo puedo yo saber que alguien se sirve de ellos? Es evidente cuando Pablo y Pedro se pelean. Cuando Pablo le da un sentido, vaya, bueno, que sea esta palabra, siempre a Pedro le dice, si tú cuando estás con los que no son judíos te comportas de una manera, cuando estás con los fariseos, hasta quieres circuncidar a todos, ¿no? A ver, retínete. Porque acuérdense que la religiosidad y el conocimiento mal lamentado siempre va a tender a optimizar. Siempre va, y aquí anótalo ahí. Conocimiento mal administrado, mal alimentado, siempre va a tender a optimizar. Entonces tenemos que sabernos. ¿Por qué? Porque obviamente ahí es donde empezamos a construir verdaderamente lo que somos como iglesia. Pegarnos, bendecirnos. Por eso en la parte final decía, deja el chisme, deja la murmuración, deja la envidia, deja la crítica. ¿Por qué? Porque con esa semi-autoridad de que sabemos y conocemos, entonces nos da, a veces nos tomamos acciones que no nos responden. ¿Están conmigo, no? Amén. Entonces, por eso es bien importante la estabilidad mental, el conocimiento, saber de lo que yo sé. Decía Pablo, dice, aún no lo sé como debería saber. Por eso constantemente metemos a la palabra es importante. Dice, desarrollar la sabiduría mental porque no se han desarrollado en esta sabiduría mental. Dice, ¿por qué no nos hemos desarrollado? Dice, por diversas razones. Las más comunes son autosuficiencia, orgullo, pereza, desinterés, pensando que no es necesario la lectura, el estudio, los seminarios, etc. Y es algo bien importante. Por eso les decíamos, las clases pasadas hay 2 clases de gnósticos, el que ni siquiera se pone a estudiar, pero dice que sabe, ¿verdad? O el que se pone a estudiar, pero aún lo que sabe todavía no lo entiende y es envanecido, ¿verdad? Es llevado a los lazos del enemigo. Dice que solo se necesita un corazón sincero y esto lo hace sentirse superior y menospreciar la preparación.
Y para este capítulo les voy a dejar, para este tema que vamos a ver, les voy a dejar de tarea que lean, por favor, Proverbios 4, capítulo 4 y capítulo 5 y 6, por favor. Lean esto, por favor. Se les voy a pedir con todo el amor de Cristo, capítulo 4, 5 y 6 del libro de Proverbios, por favor. Ahí vamos a ver cómo podemos adquirir sabiduría mental. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Gracias. Bien. No digo nada. Liliana. Hola.